Padre, gracias te damos en esta tarde por la vida que nos das. Gracias por la bendición de poder estar juntos y compartir este tiempo y estas enseñanzas. Te pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón para poder recibirlas y que podamos aplicarlas también a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues la clase de hoy es la mente. Vamos a hablar sobre la mente. Y hay muchísimo que decir sobre este tema, pero bueno, no podemos cubrirlo todo. Como les decía, es un tema muy extenso, pero vamos a empezar con lo que dice aquí. Dice, el hombre está viciado, dice la Biblia. Permítame tantito. ¿Cómo dice ahí? Sí. El hombre está viciado, dice la Biblia. El apóstol Pablo dice, conforme a los deseos engañosos. Esto nos habla de los vicios que tenemos en nuestra mente, nuestra manera de pensar, y el cuerpo también, obviamente, se agrega o se le añaden adicciones. Dice, Dios quiere renovar tu mente para que funcione a través del Espíritu. Entonces hemos visto las clases anteriores sobre el Espíritu, el alma, el cuerpo, ¿verdad? Y hablábamos la semana pasada sobre el alma, que es lo que Dios quiere renovar. ¿Sí? Si nosotros podemos renovar el alma, entonces va a ser mucho más fácil vivir la vida que el Señor quiere. También vimos que el Espíritu es dado por Dios y que el Espíritu es el agente de Dios en nosotros que nos ayuda a crecer. También vimos que que nuestra vida espiritual está perfecta, ¿no? Les decía la vez pasada que a veces decimos, es que ando mal espiritualmente, es que mi vida espiritual está mal. No, tu vida espiritual siempre va a estar bien porque tu vida espiritual es Cristo. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué te sientes así como achicopalado? Te sientes así porque tu alma, tu mente, no se ha alineado a tu vida espiritual. La Biblia, Jesús dijo, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Y parte de la carne es la mente, porque podemos tener una mente espiritual o podemos tener una mente carnal. Y lo vamos a ver un poquito aquí. Por eso dice, Dios quiere renovar tu mente para que funcione a través del Espíritu. En otras palabras, que tu mente sea una mente espiritual, alineada al Espíritu Santo. ¿Cómo me alineo al Espíritu Santo? ¿Cómo me habla el Espíritu Santo? El Espíritu Santo me enseña por medio de la palabra. La palabra de Dios, la enseñanza, va transformando mi manera de razonar, mi manera de pensar, de procesar y de decidir también. Dice, la mente debe aprender a confiar en Dios. Tal como dice Isaías 26:3, dice, en donde asegura, tú guardarás en completa paz. ¿Cuántos quieren tener paz completa siempre? Dice. Ahora, no significa ausencia de problemas, ¿verdad? Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Fíjate lo que dice. La paz proviene de estar perseverando, de estar enfocado en el Señor. Y lo dice, porque en ti ha confiado. O sea, cuando la gente no ha aprendido a confiar en Dios, es como que cuando está en medio de un problema, le dice, no, es que el Señor te va a ayudar, es que el Señor ha prometido. Y cuando la gente dice, nah, ¿qué Señor? ¿Qué te está diciendo eso? Que no le creen a Dios, ¿sí? Que no le confían a Dios, ¿sí? Entonces, cuando la gente aprende a confiar en Dios y puede enfocar sus pensamientos en las promesas de Dios, en las palabras de Dios. Dice, si no perseveras en una línea de pensamiento, dice, no alcanzarás nada. No permanecer en esa línea se llama ansiedad. Ansiedad. Ahora, además, dice, el hombre es lo que piensa, como lo explica Proverbios 23:7, solamente la primera parte del versículo dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Quién eres tú? Te voy a decir lo que eres. Eres lo que piensas. Lo que tú y yo pensamos, en eso es en lo que nos transformamos. Cuando tú dices, es que estoy deprimido, te voy a decir por qué estás deprimido. Porque estás tolerando pensamientos depresivos en tu vida. Es que estoy enojado. ¿Por qué estás enojado? Porque estás permitiendo pensamientos irritables en tu vida.
Y todos los demás sentimientos, igual, si es que estoy contento, estoy feliz, tengo gozo, es porque estás pensando en algo que te produce alegría, te produce gozo. Entonces, tenemos que aprender a regresar a confiar en Dios, a regresar a confiar en sus palabras, porque de esa manera vamos a poder mantenernos en la paz de Dios. Por eso dice, ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es Él. Tú y yo somos lo que pensamos. Tú y yo somos lo que pensamos. Ahora, malos usos de la mente. Y todos aquí hemos cometido estos errores, ¿verdad? Con nuestra mente. Hemos mal empleado nuestra mente tan poderosa, nuestra mente tan capaz, nuestra mente capaz de crear cosas, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos dio la creatividad. Ahora, primer mal uso que menciona aquí es la vanidad. En Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Ok, ¿por qué dice los otros gentiles? Porque los efesios eran gentiles que habían venido al Señor y que estaban siendo renovados en su vida espiritual, pero que habían abandonado la conducta del pasado. Entonces dice, ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La vanidad de su mente. ¿Qué es una mente vana? Una mente vana es una mente pasiva, una mente que no se puede enfocar. ¿Sí? ¿Han visto la película de Finding Dory? ¿Sí? ¿Cuál es la característica de Dory? Que no se puede enfocar. Ahora, sí, hay una discapacidad, ¿verdad? Hay personas con esa discapacidad, pero hay personas que están totalmente sanos, pero sus mentes están tan mal enfocadas, que piensan una cosa y luego piensan otra cosa, empiezan algo, lo dejan a la mitad y ahí están y nunca terminan nada. Es una mente pasiva, una mente que no puede enfocarse, no se enfoca en las cosas de las rutinas diarias de la vida, pues tampoco se puede enfocar en Dios, ¿verdad? También es una mente superficial, que solamente piensa en lo terrenal. Solamente piensa en el aquí y el ahora. ¿Sí? Aquí y ahora. Lo que está aquí delante, lo que tiene aquí enfrente. El problema que tiene aquí enfrente no se lo puede quitar de encima, porque está tan grande, que opaca todo su mundo, toda su realidad. ¿Sí? Es una mente vana. Luego vemos otro mal uso de la mente, que es una mente carnal. Colosenses 2:18 aconseja, nadie os prive de vuestro premio. Dice, afectando humildad. Esto nos habla de creyentes, de personas que han creído en el Señor Jesucristo, que van corriendo por la carrera, pero que pueden perder su recompensa. Por eso dice, nadie os prive de vuestro premio. Hay un premio por servir a Dios. Hay una recompensa al final del camino por seguir a Cristo. Y lo dice, se pueden desviar, se pueden descarriar. Dice, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto. Y lo dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Aquí vuelve a hablar otra vez de la vanidad. ¿Sí? ¿Qué es algo vano? Bueno, poniendo un ejemplo, los dulces de azúcar, los algodones de azúcar, es algo completamente vano. Se ve esponjoso, se ve bonito, ¿verdad? Pero en cuanto le das una mordida, desaparece. Se te cae en el agua, desaparece. ¿Sí? Vano, no tiene sustancia. ¿Sí? Y hay muchas personas enfocadas en cosas, en pensamientos, en ideas, en conceptos que no tienen sustancia. ¿Sí? Y de cosas pequeñas hacen grandes cosas. ¿Sí? Cosas realmente que no les tiene uno que prestar importancia. Ahí sobre eso centran su vida. Por eso dice, vanamente hinchados, o sea, inflamados. O sea, su mente crea realidades que no existen. ¿Sí? Y eso, dice, lo produce una mente carnal. Ahora, en el contexto de Colosenses 2:18, nos está hablando de imaginaciones, de argumentos, de ideas, ¿sí? De fantasías, de espiritualizar cosas. ¿Sí? La gente espiritualiza cosas. La gente se va por cosas que no tienen realmente fundamento. Por ejemplo,
La semana pasada hablábamos del fanatismo, ¿verdad? Hablábamos de esas cosas, que la gente se enfoca en, que el muchacho, mira cómo bien, trae un arete. Ay, no, seguro es gay, ¿no? Y hacen ideas así que realmente no tienen ningún sentido. Aquí en esta, de lo que se está refiriendo es cuando la gente se imagina cosas. Y me toca hablar a veces con personas que soñé esto. ¿Y qué significará? Y yo les voy a decir, yo les digo claramente, no sé. No sé. Es que soñé que un perico amarillo me perseguía y me decía, Cristo viene, ¿no? Algo así. ¿Qué significa? No sé. Y a veces se enfocan tanto en lo que soñé o en el temor que vino, la opresión que sentí. Eso es vanidad. O sea, ¿qué es lo sólido? ¿Qué es lo que sustenta? Jesús dijo, el que oye mi palabra y la cree y la pone en práctica, edifica su casa sobre la roca. O sea, lo sólido es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, si tú te estás guiando por sueños, por visiones, que se me apareció un ángel, yo creo en todas esas cosas, las creo con todo mi corazón, pero debemos cuidarnos, ¿sí? Si no tienen un sustento sólido en la Escritura, ¿verdad? Otro problema con la mente es el insomnio. ¿Por qué la gente pierde el sueño? Bueno, también hay un padecimiento, ¿verdad? Puede haber un padecimiento físico, pero muchas veces la razón por que la gente padece de insomnio es porque su mente no está descansando, porque no puede enfocar sus pensamientos en el Señor. Puede que tenga problemas, puede que tenga ansiedad, bueno, eso lo vemos más adelante, pero dice el Salmo 4:8, dice, en paz me acostaré. ¿Cómo tiene uno que acostarse? En paz con Dios y en paz con la gente, ¿verdad? En paz por eso dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, no te vayas a dormir enojado. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Cómo voy a dormir? A pierna tirante, en paz. Dice, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, sabiendo que Dios nos da esa seguridad de poder vivir confiado, entonces descargamos nuestros problemas y los ponemos en las manos de Dios, ¿sí? Una persona que padece de insomnio es porque no ha puesto en paz su mente, no ha podido colocar y enfocar sus pensamientos en Dios. Ahora, la siguiente mal uso de la mente es la ansiedad. 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No es la voluntad de Dios que tú y yo estemos ansiosos, estemos afanados, preocupados, sino que vivamos en paz, ¿verdad? Por eso dice otra vez Isaías, lo veíamos hace rato, Isaías 26:3 dice que Él nos guardará en completa paz. Entonces la ansiedad es demasiados problemas, demasiado estrés, demasiado enfoque en los problemas cotidianos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la ansiedad? Dice, echarla sobre el Señor, descargar sobre el Señor nuestros problemas. Pues nuestro hijo se está casando, ¿verdad? Y yo sé que él pasa por momentos de ansiedad, ¿no? Con todos los trámites y todos los pagos que tiene que hacer y los padrinos que no salen pero hay que aprender a echar nuestra ansiedad. Isaí también debe tener motivos para estar ansioso, ¿verdad? Después de lo que pasó con su situación en el hospital, luego ahora que te mueven el negocio. O sea, todos podemos tener motivos para estar ansiosos, pero ¿qué hacemos con la ansiedad? Dice, la echamos sobre el Señor. Descargamos nuestras cargas sobre el Señor. Aprendamos a descargar nuestras cargas en el Señor y a poner en Él nuestra confianza. Ahora, otro mal uso de la mente son los pensamientos inicuos. Una cosa es tener una mente carnal, otra cosa es tener pensamientos inicuos. Proverbios 6, del 16 al 19 dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la altivez, el orgullo, la lengua mentirosa,
las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Muchas veces en la Biblia la palabra corazón y mente es lo mismo. ¿Sí? Corazón y mente es lo mismo. Entonces vamos a decir la mente que maquina, que planea pensamientos inicuos. Ahorita vamos a ver qué es inicuo. Dice, los pies presurosos para correr al mal. ¿Sí? O sea, ¿quiénes son los pies presurosos para correr al mal? Pues si los invitas a hacer una travesura, ya ahí van contigo. Luego, no lo piensan. Mientras que la Escritura dice, David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mientras estos, ¿a dónde van? A hacer el mal. Dice, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia o cizaña entre hermanos. Isaías 57:7 también nos dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Dice, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Los pensamientos inicuos son los pensamientos inclinados a la maldad. Todos tenemos malos pensamientos, ¿sí o no? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría que un día conectar a través de un aparato, así como el detector de mentiras, ¿se acuerdan? ¿Han visto cómo le llaman ese? Light detector, sí, que te conecten cables y que dice una mentira y ahí... Polígrafo, sí, el polígrafo. Sí, imagínate, bueno, que hubiera un aparato donde te lo conectaran al cerebro y que a tu cabeza y a tu cuerpo y que tuviera una bocina y que ese aparato publicara todo lo que piensas. ¿A cuánto les gustaría? O sea, ¿qué significa eso? Que todos tenemos malos pensamientos. Todos tenemos malos pensamientos. Se nos vienen malos pensamientos. Vamos a dar ese crédito. Yo no tengo malos, diga conmigo, yo no tengo malos pensamientos. Me vienen malos pensamientos. Me vienen malos pensamientos. ¿Ok? O sea, yo no los genero, pero me vienen, o sea, cruzan por mi mente. No los puedo evitar, ¿verdad? No podemos evitar entonces pensar cosas malas. Pero otra cosa es pensarlas y otra cosa es aceptarlas y otra cosa es que aterricen en tu vida y que luego empieces a trabajar en torno a lo que acabas de pensar, a lo malo que acabas de pensar. Ahora, la palabra inicuo viene de iniquidad. Y iniquidad es un nivel mayor de pecado. Por ejemplo, dice la Biblia cuando habla sobre la idolatría, en los 10 mandamientos, dice, porque Dios visita la maldad, hablando de no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, no te inclinarás a ella, ni las honrarás. Dice, porque Jehová tu Dios es fuerte y celoso, que visita la maldad. La palabra maldad e iniquidad significan lo mismo. Que visita la maldad, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. En cuanto a nivel de pecado, la iniquidad es el de mayor rango, tanto que trasciende a las generaciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pecado significa fallar, errar al blanco, no dar el peso. ¿Sí? La palabra pecado. Luego viene otra palabra que sube de nivel, que es transgresión. Bueno, digamos pecado. Vamos a suponer los niños que van a los rides, ¿verdad? Que se quieren subir a los roller coasters, ¿no? Y ponen siempre una medida, ¿verdad? Y si el niño se quiere subir y no checa la medida, aunque si se para de puntitas, pero no le llega, pues no puede hacer mucho, no le llega. O sea, nosotros no llegamos a la medida, a veces no damos el kilo, ¿verdad? Eso es pecado, errar al blanco. Otro nivel de pecado es transgresión, que es traspasar los límites. Traspasar los límites, ir más allá de lo establecido. Pero iniquidad o maldad es dañar o hacer daño con toda la intención. Que dice, se me salió, lo equivoqué, perdón, ¿no? ¿Cuántas veces pasa eso en el matrimonio? Muchas veces. Dices algo tonto y te lo toman a mal. Dices algo tonto y, perdón, perdón mi amor, te dije gorda, perdón. ¿No?
pero cuando es con alevosía y ventaja para vieja gorda, no sé qué, o sea, ya es otra cosa. Aquí no pasa. Ok, entonces iniquidad es dañar con toda la intención. Por eso dice que dejemos, dice, los pensamientos de maldad, de inicuos, pensamientos inicuos. Ahora, el siguiente punto dice que la mente es un campo de batalla. La mente es un campo de batalla. Entonces, la mente es como una frontera. La mente es una frontera. Y nosotros que vivimos en este país y que sabemos que mucha gente cruza la frontera, ¿verdad? Muchos legal, muchos ilegalmente. Okay. Y hay gente buena que cruza la frontera a trabajar, pero también hay gente mala que cruza la frontera para dañar, ¿verdad? Para hacer cosas malas. Entonces nosotros no queremos que ni a nuestro país, en México o aquí en Estados Unidos, cruce gente que venga a delinquir, ¿no? Que perjudique nuestra nación. Entonces, nuestra mente es como una aduana que tiene que estar alerta para no permitir que malos pensamientos crucen y vengan a hacer daño a nuestra vida espiritual. Dice, el enemigo utiliza la mente para pelear contra el espíritu. Dice, por esta razón debemos protegerla y traer a cautividad todo pensamiento. Arrestar, diga conmigo, arrestar todo pensamiento. Es imposible a veces detectar un mal pensamiento. A veces viene, no lo detectas y de repente te das cuenta lo que has estado pensando. ¿Cómo puedo detectar un mal pensamiento? Y ahí opera, como la mente está en el alma, entonces una manera de detectar un mal pensamiento es descubrir cómo te estás sintiendo. A ver, yo les pregunto, ¿cómo se han sentido hoy? ¿Cómo te? ¿Ah? Cansado. Eso es físicamente. Pero también hay un cansancio mental, un cansancio también espiritual, un cansancio emocional. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, un cansancio emocional puede ser trabajo y no veo la mía. Te sientes frustrado, molesto, sí. Triste, acongojado. Sí. Entonces les decía, tú te sientes como estás porque has estado contemplando y entreteniendo un pensamiento, ¿sí? Una idea, un pensamiento que te produce esa sensación, te produce esa emoción, te produce ese sentimiento, ¿sí? Entonces, entre más lo piensas, más daño te hace. Entonces, la Biblia nos dice que lo que debemos hacer con esos pensamientos que dañan nuestro estado de ánimo y roban nuestra paz y nuestra fe en Dios es arrestarlos. Dice, llevarlos cautivos. Vamos a leerlo aquí. 2 Corintios 10, 3 al 5 dice, aunque andamos en la carne, ¿ok? Todos andamos en la carne. Estamos en carne y hueso. Dice, no militamos según la carne. O sea, no combatimos espiritualmente bajo criterios humanos, simplemente, o por nuestra fuerza humana. Dice, porque las armas de nuestra milicia, estamos en una guerra, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahorita vamos a hablar un poco sobre eso, de las fortalezas. Destrucción de fortalezas. Y lo dice, derribando argumentos. ¿Qué es un argumento? Es un pensamiento, es una idea. ¿Sí? Derribando argumentos y dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La altivez de un pensamiento es que deliberadamente, el diablo muchas veces deliberadamente se revela contra la palabra de Dios. Por ejemplo, a Eva le dijo, dice Dios que si lo tocas y si comes vas a morir. ¿Y qué le dice la serpiente? No moriréis. O sea, espérate, ¿cómo te atreves a contradecir lo que Dios acaba de decir? A llamar a Dios mentiroso. Le dice, mentira, no moriréis. ¿No es cierto? Es que Dios dice que, y el diablo y un pensamiento dice, no, eso no es así. Eso es altivez. O sea, es ir por encima de Dios. O sea, pensar que eres más sabio que Dios, pensar que sabes más que Dios, ¿sí? Dice, derribando argumentos y toda altivez
que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, lo que conoces de Dios te lo quiere derribar, te lo quiere tumbar. El enemigo quiere tumbar tu fe, quiere tumbar tu conocimiento de Dios y usa la altivez. Es soberbio, ¿sí? Es soberbio. Y sus sugerencias a través de los pensamientos es que le des la espalda al Señor. ¿Sí? Que le des la espalda al Señor. Y lo dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo, me imagino, cuando le leen los derechos a una persona que lo agarran cometiendo un delito, ¿verdad? Y lo arrestan, le ponen las esposas y entonces lo llevan cautivo. ¿Sí? Entonces, a veces necesitamos nosotros tomar una idea, un argumento, un pensamiento, una actitud de altivez contra Dios, contra su palabra, y llevarla cautivo para que se someta a Jesucristo. ¿Sí? Ahora, ¿qué son fortalezas? Otra vez dice aquí, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Te voy a decir una cosa. En tu mente y en mi mente hay fortalezas de pensamientos. El enemigo ha producido a lo largo de nuestra vida fortalezas en nuestra manera de pensar. Por ejemplo, si una persona ha sufrido rechazo, vamos a decir rechazo de los padres, rechazo de la familia, dependiendo de su temperamento va a responder a ese rechazo. Les pongo un ejemplo, a ver, ayúdenme. Si la persona tiene un temperamento tranquilo, ¿cómo creen ustedes que va a responder ante el rechazo? Se puede aislar. ¿Sí? Se puede aislar. O si la persona tiene un temperamento expresivo, puede ser violento, rebelde, ¿verdad? Entonces, hay muchas maneras de responder ante una situación a la que hemos sido expuestos. En este caso estamos hablando del rechazo, por ejemplo. ¿Sí? Puede ser aislado, tímido, sarcástico, ¿sí? O puede ser ofensivo, puede estar siempre agresivo, siempre a la defensiva, siempre tratando de dañar para que no penetren y no toquen esa área sensible de su vida. ¿Sí? Entonces, eso a lo largo de los años va formando una fortaleza, una manera de una conducta, va creando una conducta que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, hay personas que están en una situación que dicen, oye, mira, qué pacífico es esa persona, qué tranquilo es, y a lo mejor nada que ver con lo que realmente Dios quiere, y hay que sacarlos de ahí. ¿Sí? Y hay que sacarlos de ahí. Entonces, el enemigo a lo largo de los años va formando fortalezas que tienen que ser derribadas por medio de las armas espirituales. Dice que tenemos armas espirituales. ¿Sí dice eso? Otra vez. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces, las armas que tenemos, las armas espirituales, que es la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, el amor de Dios. La iglesia es un arma espiritual. La comunión de los hermanos es un arma espiritual. A través de esas armas espirituales podemos derribar las fortalezas del enemigo. Cuando decimos Dios te transforma de adentro hacia afuera, Dios te transforma de adentro hacia afuera, lo que estamos diciendo es que en el proceso de la transformación de tu vida, Dios va derribando fortalezas. Va derribando malos hábitos, va derribando mentiras que el diablo ha sembrado en tu mente, y que a la luz de la verdad de Dios y a la luz del amor de Dios, esas mentiras van cayendo y entonces empieza a edificar una nueva vida. Dios empieza a edificar una nueva fortaleza, una fortaleza de Dios, una fortaleza espiritual. Entonces, ¿qué debemos hacer con los pensamientos? Los pensamientos, los argumentos, la altivez y los pensamientos contrarios a la voluntad de Dios es llevarlos cautivos, someterlos a la obediencia a Cristo, contrastarlos con la verdad de Dios, contrastarlos con la palabra de Dios. Es decir, este pensamiento se conforma a la voluntad de Dios, este pensamiento habla y dice lo que yo soy en Jesucristo o no. ¿Sí? Y si no es un pensamiento que proviene de Dios, entonces debo desecharlo. Diga conmigo, desecharlo.
Ahora, Hebreos 4:12, en otras palabras, no pensar más en él, no darle más libertad, no entretener más ese pensamiento en tu mente. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Me encanta esto, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir, ¿qué dice? El alma y el espíritu. Qué tremendo. A veces no sabemos dónde es el espíritu y dónde es el alma, dónde soy yo y dónde es el Espíritu Santo, dónde son mis pensamientos, dónde es la mente de Cristo. No sabemos a veces a veces no sé si este es un sentir de Dios o este es un sentir de mi alma. ¿No les ha pasado? ¿No les pasa a veces? ¿Seré yo, Señor, o serás tú? Nunca saben eso. ¿Seré yo o serás tú? ¿Este deseo que tengo es tuyo o es mío? ¿Sí? Entonces dice, la palabra de Dios es como un bisturí tan poderoso que divide, que penetra y te enseña lo que es de Dios y lo que eres tú, lo que es lo espiritual y lo que es animal, o sea, lo que es del alma. ¿Sí? Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Coyunturas y tuétanos. ¿Qué es lo más profundo de tus huesos? El tuétano. ¿Verdad? ¿Cuánto les gusta el caldo así de res? Tuetanitos. Sí, los tuétanos. O sea, penetra hasta los tuétanos la palabra de Dios. ¿Y por qué dice los tuétanos? ¿Por qué dice los tuétanos? ¿Por qué más adentro de los huesos? Bueno, porque la Escritura nos habla que la maldad y la iniquidad se aloja dentro de nuestros huesos. ¿Cómo ves eso? Y de nuestro vientre, dice, puede salir hasta la maldad y puede salir hasta como, dice, puede ser como un volcán en erupción y ese volcán en erupción trae lodo, cieno, brea caliente, ¿sí? Que se produce de nuestro interior, del mismo pecado. Entonces la palabra de Dios dice, penetra hasta el interior de tus huesos. ¿Para qué? Para sanarte y liberarte de adentro hacia afuera. ¿Sí? Entonces, cada vez que tú te expones a la palabra de Dios, te expones a una lavada espiritual. ¿Sí? O sea, Dios te lava espiritualmente, Dios te limpia espiritualmente, Dios te regenera desde los huesos hacia afuera. ¿Sí? Y lo dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Separa, divide, entiende, interpreta, te da la revelación de cuáles son los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Nunca el Espíritu Santo te ha dicho, a mí sí, quedaste muy bien, pero tú sabías lo que querías hacer. Lo que hiciste se vio muy bonito, pero realmente tu intención era otra. ¿Sí? ¿Cómo es eso? El Espíritu Santo, por medio de su palabra. Ahora les voy a decir, hay dos tipos de palabras. En griego se usa dos tipos de palabras. Uno que es la palabra logos. La palabra logos, que es la palabra escrita, la palabra que ha sido escrita, que ha sido revelada, que la leemos y todo eso, ¿verdad? Pero hay otro tipo de palabras que es la palabra rema. Y la palabra rema es la palabra de Dios hablada a tu vida para una situación especial. Hablada y revelada por el Espíritu Santo para una situación especial. Les pongo un ejemplo, es un ejemplo ya muy viejo del pastor Paul Yonggi Cho, pastor en Seúl, Corea. Él dice que en un libro que escribió, uno de sus primeros libros que él escribió, hablaba de eso, de la palabra, del poder de la palabra de Dios. Entonces él platicaba la historia de unos jóvenes que iban a un evento en una iglesia, pero para poder ir al evento, a aquella iglesia, tenían que cruzar un río y había estado lloviendo mucho. Entonces uno de ellos, el más espiritualoide, les dice a los demás, ¿saben qué? Es la voluntad de Dios que vayamos a la cruzada, a la campaña, al evento que hay en aquella iglesia. Entonces, si Pedro caminó sobre las aguas, nosotros también vamos a poder cruzar este río caminando sobre las aguas. Entonces se lanzaron al río
Oraron y se lanzaron al río y el río se los llevó y se ahogaron. Y eso fue una noticia nacional, ¿verdad? Salió en los periódicos, ¿no? Creyentes, ingenuos, tontos, son arrastrados por el río, no sé qué. Entonces el pastor le lloraba a Dios, le decía: Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué no honraste la fe de estos muchachos? ¿Por qué no caminaron sobre las aguas, no? Y dice que el Espíritu Santo le dijo, es que yo a Pedro le dije que caminara, lo llamé para que él caminara, pero a ellos nunca les dije nada. ¿Sí? Entonces cuando Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya, Jesús dijo, ven. Pedro caminó sobre las aguas basado en la palabra de Jesús que dijo, ven. Por eso Pedro le dice, ¿me das chance de caminar? Ven. Y sobre esa palabra Pedro caminó sobre las aguas. Pero a veces, y esa palabra ven es la palabra rema, es una palabra dada por Dios para una situación especial en tu vida, ¿sí? Para una situación especial. Por eso dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. A veces tenemos que llenarnos de la palabra, de la Biblia, del libro, meterlo acá. Pero luego el Espíritu Santo toma el libro, la palabra que has leído, que has estudiado, que has venido a la academia, y el Espíritu Santo te aplica esa palabra para una situación especial en tu vida. ¿Me explico? Si no tienes el libro aquí en la cabeza, el Espíritu Santo no tiene dónde tomar. Lo puede hacer, pero es mejor que tú y yo nos llenemos de la palabra de Dios. Entonces dice, la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, el proceso, les decía, el proceso de la transformación, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, para sacar a luz aquellas cosas que nosotros debemos renunciar, aquellas cosas que debemos abandonar. Nosotros siempre creemos que la obra la hace el Espíritu Santo en el corazón de la gente. Nosotros nos podemos cansar de decirle a la gente, no haga esto, no haga lo otro, no haga esto, no haga lo otro, no haga esto, haz esto, no haga esto, no haga lo otro, ¿sí? Pero llega un momento en el que el Espíritu Santo trabaja en el corazón de la gente que Él hace la obra interiormente, ¿sí? Él hace la obra interiormente, ¿ok? Muy bien. Luego dice el siguiente párrafo, debemos ocupar nuestra mente en lo que es de Dios, como agrega Filipenses 4, 6 al 8, donde nos aconseja, dice, por nada estéis afanosos. Okay. Si tú estás afanado, es una señal de que has perdido la paz de Dios. Okay. Otra vez, repítanlo conmigo. Si estás afanado, es una señal de que has perdido la paz de Dios. Entonces, ¿qué te dice eso? Que tu mente, tus pensamientos, los has quitado del Señor. ¿Sí? Cierto, hay ciertas situaciones donde constantemente tienes que venir a Dios, recoger tu mente, volver tu mente al Señor. ¿Sí? Entonces, Dios no quiere que vivamos afanados, preocupados. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Claro que tenemos peticiones y necesidades, entonces dice, dáselas a conocer al Señor, échalas sobre el Señor, dice, con toda oración y ruego y con acción de gracias, y lo dice, el resultado de la oración, el resultado de echarle las cargas a Dios es que Dios produce paz, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo está eso? Sobrepasa todo entendimiento, pues decir, ¿cómo puedo estar en paz si estoy metido en un problema? ¿Cómo puedo dormir tranquilo si tengo tantas cosas que pagar? ¿Cómo puedo estar tranquilo si tengo una cita pendiente para esa fecha y es para que estuviera preocupado? ¿Qué pasa? Es la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento. Dice, guardará, ¿qué va a ser la paz de Dios? Guardará, cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. O sea, te va a ayudar para que te mantengas enfocado en Jesús y en su promesa y en su palabra. Y lo dice, por lo demás, hermanos míos, y esto es en lo que Dios quiere que estemos enfocados en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Este es un buen parámetro para aprender qué pensamiento tenemos que arrestar. ¿Me explico? Vimos hace rato que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, si los pensamientos que tú tienes no son verdaderos, en otras palabras, no están comprobados de que es verdad, de que están fundados en la verdad de Dios, hay que arrestarlos. Si el pensamiento que viene a tu mente no es algo honesto, algo decente, algo íntegro, algo que dé honor a Dios, entonces arréstalo. Si no es algo justo, si no es algo puro, si no es algo amable, o sea, que tenga bondad, amabilidad, generosidad hacia la gente, si estás pensando mal de alguien, ¿qué haces? Pues arréstalo. A lo mejor dice, es que se merece que piense mal de esa persona. Pues de todas maneras no te ayuda a ti, dice. Y dice, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces la batalla de la mente se gana cuando sabemos enfocar nuestros pensamientos, cuando sabemos dirigir nuestros pensamientos a las cosas que le agradan a Dios. Entonces deja los pensamientos depresivos y enfócate en los pensamientos que te producen la paz de Dios. Y vamos a leer un último versículo, no está ahí, pero lo vamos a ver aquí en Romanos 12. Romanos 12, 2, 1 y 2 dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Diga conmigo, culto racional. La palabra culto, ¿qué significa culto? Puedes usarla como una secta, un grupo religioso fanático, un culto. Pero aquí la forma como lo emplea es tu devoción a Dios. Podríamos usar otra palabra que es tu servicio de adoración. Antes en las iglesias decíamos, vamos a ir al culto. Ya no usamos eso. Bueno, nosotros no lo usamos. Pero antes decíamos, ¿de dónde vienes? Del culto. Venimos del culto. Vamos a ir. Estuvo muy bonito el culto. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué significa? Un servicio de adoración a Dios. Adoración. Entonces, ¿es tu culto qué? Racional. ¿Qué es eso racional? De tu razonamiento. O sea, tu servicio de adoración usando tu mente, usando tu voluntad, usando tus pensamientos. Tu culto racional. O sea, tú entiendes, has entendido que la manera como hay que adorar a Dios es ofreciendo, dice, tu cuerpo como un sacrificio vivo. Y lo dice el versículo 12, y no os conforméis a este siglo, o sea, no te adaptes al mundo, a la manera de vivir del mundo, sino transformaos. Entonces, Dios hace una transformación en ti, pero tú y yo también hacemos una parte de esa transformación. Dice, transformaos, otra vez, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, entre más renuevas tu manera de pensar basado en la palabra de Dios, va a ser más acelerada tu transformación. ¿Sí? Otra vez. En la medida en la que tú renuevas tus pensamientos, tu transformación va a ser más acelerada. Te tardas en renovar tu mente conforme a la palabra de Dios, tu proceso de transformación va a tomar mucho tiempo. ¿Por qué insistimos tanto en la enseñanza, en la palabra? Una, porque les queremos ayudar a que su proceso sea más rápido. Otra, porque ya no queremos batallar con ustedes. ¿Cómo dejas de ser niño espiritual? ¿Cómo dejas de ser un inmaduro espiritual? ¿Cómo dejas de estar peleándote con las mismas cosas y tropezando con la misma piedra? ¿Cómo? Metiéndote en la palabra, renovando tu manera de pensar. Y de esa manera aceleras tu transformación. El Espíritu Santo tiene material en el que puede trabajar en tu vida. ¿Sí? Puede trabajar más rápidamente en tu vida. ¿Sí? Pero si sigues atrapado en los mismos patrones,
de pensamientos corruptos, ideas y cosas y recuerdos y heridas y cosas que no puedes darle vuelta a la página, vas a seguir atorado en lo mismo. ¿Sí? Y adivina qué, todos van a sufrir, en tu casa van a sufrir, la gente que tienes cerca en el trabajo va a sufrir de tu inmadurez y los pastores también van a sufrir. Sea buena gente, ayude a sus pastores. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Diga conmigo, la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo la descubro? Cuando aprendo a ofrendar mi cuerpo como sacrificio vivo. Ahora, les digo una cosa. Sacrificio, ¿qué te dice esa palabra sacrificio? ¿Qué te dice sacrificio? Cuando te digo sacrificio, ¿te imaginas en el lago, sí, tirado de panza, así, tomándote una agüita de coco, así? ¿Verdad que no? Significa dolor. Es lo que significa sacrificio, dolor. Y te voy a decir qué es lo que duele. ¿Duele? ¿Te duele hacer la voluntad de Dios? Te pregunto, ¿te duele hacer la voluntad de Dios? Vamos a ser honestos. Yo te voy a decir, sí. Sí te duele hacer la voluntad de Dios. Sí te duele callarte la boca. Sí te duele tragarte el orgullo. Sí te duele no responder como respondías antes. Sí te duele. Sí te duele. Llega un momento que dices, ay, pero esa es la ofrenda, dice, ese es tu culto racional, tu servicio de oración que viene de lo que has entendido en tu mente, de que eso es lo que a Dios le agrada. Entonces mi vida ofrecida, mi cuerpo como sacrificio a Dios, que me va a doler a mí, para mis pulgas, decimos, ¿verdad? Allá en México. Que me hagan eso a mí y quedarme yo callado, no. Pero ese, dice, es el culto racional. Y cuando no te conformas al mundo y renuevas tu manera de pensar, dice, entonces empiezas a descubrir la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Qué hermoso, ¿eh? Agradable y perfecta. Pero nunca la vas a entender si no pasas por el sacrificio. Nunca la vas a entender si no pasas por la renovación de tu mente. ¿Sí? Ay, Señor, que me saque la lotería y se me acaban mis problemas. No. O sea, Dios te ofrece algo mejor que sacarte la lotería. ¿Sabes qué te ofrece? Santidad. Eso es lo que te ofrece el Señor. O sea, porque tú puedes ser o rico o pobre y sin santidad. Puedes ser el más millonario y sin santidad tendrás una vida miserable. ¿Sí? Puedes tenerlo todo en esta vida. Sin santidad, nunca serás feliz. O puedes carecer de todo en esta vida y tienes santidad. Eso no te importará. Pero el proceso es para todos. Diga conmigo, para todos. Dile a la persona que está a tu lado, para ti también, no te hagas.